Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 al capítulo 8, versículo 1. Discurso de Esteban ante el Consejo. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó: Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido. Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, y causó mucho sufrimiento. Nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y así el faraón llegó a conocer a la familia de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar
abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés, y era hermoso a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipto maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciendo: «Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño?». Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: «¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio?». Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí. Entre las llamas de una zarza ardiente, Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: «Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo: «Señor». Le dijo el Señor: «Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. En verdad he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para liberarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto». A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: «¿Y quién te nombró gobernante y juez?», Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés dijo a los israelitas: «Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo». Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual dijeron a Aarón: «Tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado». Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor a la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas: «Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Al contrario, ustedes se hicieron cargo del santuario de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia». Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda con las tablas del pacto, hecho como Dios había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el santuario,
lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? Dice el Señor. ¿Dónde estará el lugar de mi reposo? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a éste lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Muerte de Esteban. Al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces ellos gritaron, voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. «Señor Jesús», decía, «recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Cuando hubo dicho esto, murió, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Antiguo Testamento. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 13. Traslado del arca a la casa de Obed-Edom. Después de consultar a los comandantes de 1000 y de 100 soldados, así como a todos los oficiales, David dijo a la asamblea de Israel: «Si les parece bien, y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, enviemos mensajeros a todas partes para llamar a nuestros hermanos que se han quedado en el territorio de Israel. También llamemos a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la buscamos». A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sijor en Egipto hasta Lebo Hamat, para trasladar el arca que estaba en Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat Jearim de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, el Señor, que reina entre los querubines, el arca sobre el cual se invoca su nombre. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Uza y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar al campo de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Uza extendió su mano y sostuvo el arca. Entonces la ira del Señor se encendió contra Uza por haber tocado el arca y lo hirió de muerte, de modo que Uza murió delante de Dios.
David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó: ¿Cómo me llevaré el arca de Dios? Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Capítulo 14. Palacio y familia de David. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David y también madera de cedro, canteros y carpinteros para construirle un palacio. Con esto, David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. En Jerusalén David tomó otras esposas y tuvo más hijos e hijas. Los hijos que tuvo allí fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefe, Jafia, Elisama, Belladá y Elifelet. David derrota a los filisteos. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo y salió a su encuentro. Los filisteos habían avanzado e invadido al valle de Refayín, así que David consultó a Dios. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Entonces fueron a Baal-Perazim, y allí David los derrotó, y dijo: Como se abren brechas en el agua, así Dios ha abierto brechas entre mis enemigos por medio de mí. Por eso a aquel lugar lo llamaron Baal-Perazim. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses, y estos fueron quemados por orden de David. Pero los filisteos volvieron a invadirlos en el valle. Así que David volvió a consultar a Dios, y éste respondió: No los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo, y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigan un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones, y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. Capítulo 15. David lleva el arca a Jerusalén. David construyó para sí casas en la ciudad de David, dispuso un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Luego dijo: Solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que le sirvan por siempre. Después David congregó a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que había dispuesto para ella. También reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas. Convocó a los siguientes: de los descendientes de Coat, a su líder, Uriel, y a sus parientes, 120 en total. De los descendientes de Merari, a su líder, Asaías, y a sus compañeros, 220 en total. De los descendientes de Gersón, a su líder, Joel, y a sus parientes, 130 en total. De los descendientes de Elisafán, a su líder, Semaías, y a sus parientes, 200 en total. De los descendientes de Hebrón,
a su líder Eliel y a sus parientes, 80 en total. De los descendientes de Uziel, a su líder Aminadab y a sus parientes, 112 en total. Luego David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, también a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, conságrense, tanto ustedes como sus parientes, para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios sobre cómo hacerlo. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se consagraron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. David ordenó a los líderes de los levitas que nombraran cantores de entre sus parientes para que entonaran alegres cantos al son de liras, arpas y címbalos. Los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, a su pariente Asaf, hijo de Berequías, y a Etán, hijo de Cusaías, de los descendientes de Merari. Junto con ellos nombraron a sus parientes que les seguían en rango y que se desempeñaban como porteros: Zacarías, hijo de Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maseías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom y Jehiel. Los cantores Emán, Asaf y Etán tocaban los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maseías y Benaías tenían liras de tono agudo. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asaías tenían arpas de 8 cuerdas para guiar el canto. Kenaías, líder de los levitas, como experto que era, dirigía el canto. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Los sacerdotes Semanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David, los jefes de Israel y los comandantes de 1000 en medio de gran algarabía fueron a trasladar el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-edom. Y, como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de tela de lino fino, lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca, los cantores y Kenanías, director del canto. Además, David llevaba puesto un efod de tela de lino, así que entre vítores y el son de trompetas, clarines, címbalos, liras y arpas, todo Israel llevaba el arca del pacto del Señor. Sucedió que al entrar el arca del pacto del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba con alegría, sintió por él un profundo desprecio. Amén. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.